Hoy vamos a analizar a los inhibidores mixtos por la aproximación de equilibrio rápido. Y bueno, para este tipo de inhibidores pues voy a tomarme un poquito más de tiempo a la hora de los análisis de los gráficos, así que pues vamos a empezar. Entonces empezamos con el esquema cinético. Entonces los inhibidores mixtos tienen el siguiente esquema. La enzima libre se une al sustrato. En la aproximación de equilibrio rápido consideramos que la enzima y el sustrato están en equilibrio con el complejo enzima-sustrato y que este equilibrio está regido por su Ks. Ahora, la Ks sería una constante de equilibrio. Este complejo enzima-sustrato se va a transformar en enzima libre más producto y esta catálisis está asociada a una Kp. En la literatura también se conoce como Kcat. Entonces, esta constante de Ks es de equilibrio y esta constante es una constante cinética para la aproximación de equilibrio rápido. Ahora, el inhibidor mixto se llama así porque se puede unir a la enzima libre formando un complejo enzima inhibidor. Pero este complejo enzima inhibidor también se une al sustrato, formando un complejo enzima inhibidor sustrato. También podríamos pensar que el complejo enzima sustrato se une al inhibidor y tenemos al complejo enzima inhibidor sustrato. Entonces, de este lado tenemos una Ki, es decir, la afinidad de la enzima por el inhibidor. Ahora, en esta parte de del esquema cinético, el sustrato se une, pero no a la enzima libre, sino al complejo enzima inhibidor. Entonces, hay una Ks, pero esta Ks es diferente a esta, porque esta de acá se refiere a la afinidad por la enzima libre, mientras que esta de aquí se refiere a la afinidad por el complejo enzima inhibidor. Entonces, lo que se hace es, se pone un factor que se llama alfa. Este alfa es un escalar. Entonces, aunque lo estamos abreviando así, son dos factores. Es como alfa por Ks. Entonces, aunque solo pongamos alfa Ks, es una multiplicación. Y alfa no tiene unidades, solo es un escalar. Y quiere decir que si alfa es igual a 1, no hay efecto del inhibidor por la afinidad por el sustrato. Si alfa, entonces alfa igual a 1, no hay efecto del inhibidor sobre la afinidad por el sustrato. Porque si alfa vale 1, entonces esta Ks y esta Ks valen lo mismo, entonces el inhibidor no tendría ningún efecto. Ahora, si alfa es mayor a 1, entonces la afinidad por el sustrato disminuye, porque Ks aumenta. Entonces, por ejemplo, si alfa valiera 2, alfa Ks valdría el doble, es decir, a mayor Ks, menor es la afinidad. Entonces, si Ks aumenta, la afinidad disminuye, se hace menos afín la enzima por el sustrato cuando el alfa vale más de 1. Y si alfa vale menos de 1, entonces la afinidad por el sustrato aumenta, porque Ks disminuye. Entonces vamos a explorar todos estos casos cuando alfa vale 1, cuando alfa vale menos de 1 y cuando alfa vale más de 1. Entonces, como son estos tres casos, por eso es que este esquema cinético se complica un poco. Entonces, por el momento vamos a eliminar esa información y ahora nos vamos a concentrar en este equilibrio. Y ahora es la afinidad del complejo enzima sustrato por el inhibidor. También habría una Ki, pero también vamos a poner alfa Ki. Es el mismo valor de alfa. Asumimos que va a tener, se van a variar este valor y este valor van a ser el mismo. Ok, bueno,
Entonces, ya con este esquema vamos a hacer la deducción de la ecuación de velocidad. Entonces, me voy a ir rápido. Primero es definir constantes de equilibrio. Y sabemos que todos estos equilibrios son de disociación. Ahora, KS va a ser igual a concentración de enzima por concentración de sustrato entre complejo enzima-sustrato. Despejamos el complejo enzima-sustrato y ahora tenemos enzima por sustrato entre KS. Ahora ya tenemos este complejo en términos de enzima libre. Siguiente, KI. KI es igual a enzima inhibidor, complejo enzima inhibidor, y despejamos enzima inhibidor y vamos a tener enzima por inhibidor entre KI. Bien. Ahora, ¿qué sucede con alfa KS? Alfa KS va a ser igual a enzima sustrato por inhibidor. Perdón. Enzima inhibidor por sustrato entre enzima inhibidor sustrato. Entonces, enzima inhibidor sustrato es igual a el complejo enzima inhibidor sustrato entre alfa KS. Ahora, en lugar de utilizar esta expresión, voy a usar esta expresión de acá para ponerlo en términos de enzima libre. Entonces voy a tener enzima inhibidor sustrato va a ser igual a enzima libre inhibidor concentración de sustrato entre alfa KS KI. Y ya tenemos este complejo en términos de enzima libre y este complejo en términos de enzima libre. Ya tenemos todos. Ahora, una pregunta muy frecuente en los cursos de cinética enzimática es: ¿qué pasa con esta alfa KI? Vamos a hacer también el análisis de alfa KI. Alfa KI es igual a complejo enzima sustrato por inhibidor entre complejo enzima sustrato inhibidor. Despejamos enzima inhibidor sustrato es igual a enzima sustrato inhibidor, es el mismo complejo. Y tendremos aquí enzima sustrato inhibidor entre alfa KI. Y ahora vamos a utilizar esta expresión para sustituirla aquí mismo, ¿vale? Entonces tenemos enzima inhibidor sustrato es igual a enzima por inhibidor por sustrato entre alfa KI KS. Y recordemos que estos tres factores se están multiplicando. Entonces, esta ecuación y esta ecuación son equivalentes. Entonces, lo que sucede es que llegamos a la misma expresión para llegar a este complejo, ya sea por este camino o por este camino. Simplemente eso es lo que quiere decir que tengamos dos expresiones iguales. Bien, pues ahora, segundo paso, vamos a poner las formas de la enzima. Entonces tenemos enzima total es igual a la enzima libre al complejo enzima sustrato al complejo enzima inhibidor y al complejo enzima inhibidor sustrato. Ok, vamos aquí rápido a definir la ecuación de velocidad. Y la velocidad solamente va a depender de la constante catalítica. Les comentaba que se puede poner como Kp, o también en la literatura la van a encontrar como Kcat, son equivalentes. Ahora, la velocidad va a depender de esa constante y del complejo enzima sustrato.
porque la catálisis solamente es de este lado. Todos los demás son equilibrios para esta aproximación, ¿vale? Entonces no hay transformaciones químicas. Bien, entonces ahora sí, vamos a pasarnos a otra hojita. Y lo que vamos a hacer es, vamos a dividir la ecuación de velocidad entre la expresión de la enzima total. Entonces quedamos que la enzima total era enzima libre, enzima sustrato, enzima inhibidor, enzima inhibidor sustrato. Y aquí Kp. Entonces, en lugar de la expresión de estos complejos, voy a utilizar las expresiones que estuvimos viendo. Entonces, para ES utilizaré esta, para EI, para EIS voy a utilizar esta. ¿Vale? Entonces, sigamos por acá. Entonces, vamos a tener velocidad es igual a enzima total, va a ser igual a Kp por enzima libre por sustrato entre Ks, enzima libre más enzima sustrato Ks más enzima inhibidor Ki más enzima inhibidor sustrato entre alfa Ki Ks. Vamos a multiplicar, bueno, primero voy a factorizar a la enzima libre, entonces voy a tener la enzima libre acá, la enzima libre acá, es como que las voy a sacar tanto de denominador como de, perdón, de numerador como de denominador. Entonces aquí tendremos 1, aquí nada más tendríamos así, aquí tendríamos así, y aquí así. ¿Okay? Y encima todo esto se estarían multiplicando, ¿no? Y como aquí tenemos el mismo factor, se hace igual a 1. Entonces lo eliminamos. Ahora vamos a multiplicar el numerador por Ks y también el denominador para mantener una igualdad. Porque Ks entre Ks pues es 1. Entonces si multiplicamos arriba Ks por el numerador, entonces lo que tenemos es simplemente el sustrato porque se eliminaría la Ks. Vamos a poner aquí sustrato. Ks por 1, pues daría Ks. Ks por este sustrato entre Ks daría sustrato. Ks por este factor de acá me daría Ks, voy a poner así, Ks inhibidor entre Ki. Y cuando se multiplique por este último factor, simplemente ya no va a haber Ks. Listo. Finalmente, ya nos falta muy poquito. Vamos a definir la velocidad máxima, y la velocidad máxima se define como Kp por enzima total. Y esto es, recordemos que esto solamente sucede que cuando la concentración de sustrato es infinita, entonces la concentración de enzima total es igual a la concentración de enzima sustrato. Toda la enzima se saturó en concentración infinita de sustrato. Por lo tanto, esa es la condición de velocidad máxima. Ok, entonces, dadas estas condiciones, puedo despejar de aquí la enzima total, la paso multiplicando, y esto de acá se convertiría en la velocidad máxima. Entonces tenemos acá
Todavía no tengo la forma definitiva porque quiero factorizar un poquito más. Este factor, estos dos de acá, tienen a la KS como factor común. Y este tienen al sustrato. Entonces nada más vamos a factorizarlos. Y tendríamos velocidad es igual a KS por 1 más concentración de inhibidor más sustrato 1 más I entre alfa KI. Vamos a ponerlo todo bonito. Y aquí velocidad máxima por sustrato. Uy. Y aquí esta sería la ecuación final para un inhibidor de tipo mixto. Bueno, es difícil aquí ver algún patrón gráfico, entonces lo más común es linearizar estas hipérbolas, esta familia de hipérbolas. Entonces, para linearizarla, el método más sencillo, el más común, el más utilizado es este de doble recíproco o método de Lineweaver y Work. Entonces hacemos el doble recíproco de esta ecuación. Entonces tenemos 1 entre la velocidad y ahora pasamos lo que estaba en el denominador al numerador y lo que estaba en el numerador en el denominador. Entonces KS por 1 más I entre KI más sustrato 1 más I entre alfa KI. Y ahora el denominador, velocidad máxima por sustrato. Entonces voy a separar en dos sumandos. Entonces voy a utilizar este para acá. Y velocidad máxima entre sustrato. Sustrato y sustrato se eliminan. Y este sustrato lo voy a sacar nada más por conveniencia, porque de esta forma es muy evidente que tenemos una línea recta donde tenemos a la variable dependiente. Todo esto de aquí es la pendiente, la variable independiente y la ordenada al origen. Todo esto de acá. Entonces, esta de acá sería nuestra ecuación definitiva de doble recíproco. Ahora, quiero que analicemos a profundidad ordenadas, abscisas y y pendientes cuando alfa vale 0 o cuando alfa vale 1, más de 1 o menos de 1, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Observemos las pendientes, ¿no? Okay. Las pendientes siempre van a valer KS, velocidad máxima, por 1 más I entre KI. Esto va a valer cuando alfa sea igual a 1 y va a ser igual cuando alfa sea mayor a 1 y cuando alfa sea menor a 1. Porque la pendiente, como vemos, no tiene el valor de alfa en ningún lado.
Entonces la pendiente no va a depender de alfa. Pero si el inhibidor aumenta, la pendiente, que en este caso es M, va a aumentar, ¿sí? Aquí está el inhibidor. Si el inhibidor aumenta, la pendiente aumenta en todos los casos. Bueno, ahora vamos a hacer las abscisas, ¿no? ¿Cómo se calcula? Perdón, las ordenadas. Vamos a hacer la ordenada. Si la ordenada en alfa, si alfa vale 1, entonces vamos a tener ¿sí? Si alfa vale más de 1 o si alfa vale menos de 1, pues van a valer esto. Ay. Ahora. Aquí, cuando el inhibidor aumenta, la ordenada también aumenta. Okay. Independientemente de alfa. Porque si alfa, aunque sea mayor a 1 o menor a 1, pues de todas formas, aunque alfa tenga el valor que sea, el inhibidor, al aumentar el inhibidor, va a aumentar la ordenada. Pero ahora, ¿cómo se calcula la abscisa? Entonces, nada más para aclarar, ¿no? Tenemos una línea recta. Esto de acá sería la ordenada, ¿no? Y igual a mx más b. Aquí tenemos a la x, aquí tenemos a la y. La pendiente pues es la razón de cambio. Pero las abscisas están acá. Las abscisas es el cruce cuando y es igual a 0. Entonces cuando y es igual a 0 tenemos mx más b. Entonces despejamos x y tenemos menos b entre m es igual a x. Estas serían las abscisas. Entonces vamos a trasladar este concepto a la tabla de arriba. Me voy a llevar esta tablita para terminarla. Entonces vamos a hacer la ordenada entre la pendiente. Entonces tenemos que la abscisa tendríamos en este caso signo negativo, sería la ordenada, en este caso sería 1 entre velocidad máxima que multiplica a 1 más la concentración inhibidor entre KI entre KS velocidad máxima 1 más I entre KI. Ese factor se elimina con ese factor, esta velocidad máxima con esta velocidad máxima. Entonces lo único que nos quedaría sería 1 entre la KS. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero
con el siguiente caso cuando alfa vale más de 1 y cuando alfa vale menos de 1. Entonces tenemos que 1 entre la velocidad máxima, 1 más I entre KI entre KS entre velocidad máxima, 1 más, aquí me falta un alfa, y aquí los únicos que podemos eliminar son estos, porque los otros factores por el alfa ya no son iguales, entonces no los podemos eliminar. Entonces así se quedaría. Y ahora en la de al lado pues va a quedar la misma expresión. Va a quedar la misma expresión porque tenemos la misma ordenada y la misma pendiente. Entonces así tenemos abscisas y ordenadas. Aquí el detalle es el siguiente. Vamos a ver. Entonces quedamos que si alfa es igual a 1, KS no cambia. Si alfa es mayor a 1, entonces KS aumenta. Y si KS aumenta, entonces el recíproco disminuye. Y si alfa es menor a 1, KS disminuye y el inverso aumenta, porque es inverso. Entonces, ¿cómo se vería esto? Ya en estos tres casos, ¿cómo se verían los patrones gráficos? Entonces, patrones gráficos del inhibidor tipo mixto. Entonces tendríamos lo siguiente: cuando alfa es igual a 1, entonces se grafica 1 entre el sustrato, 1 entre la velocidad, y al aumentar el inhibidor, entonces aumenta la pendiente, se aumentan las ordenadas, pero la abscisa queda igual, por eso está así, es menos 1 entre KS. Ahora, cuando alfa es mayor a 1, entonces tenemos 1 entre el sustrato, 1 entre la velocidad. Y ahora vamos a suponer que tenemos aquí un inhibidor y aumentamos su concentración. Uy, lo pasé justo por el vamos a ponerlo por acá. Todos se intersectan en el segundo cuadrante y aquí vean lo que sucede. Hacia acá iría el menos KS. Ajá. Sería todo este término de aquí hacia allá. Y cuando alfa es menor a 1, entonces el inhibidor se estaría haciendo más afín a la enzima, porque la KS está aumentando. Perdón, la KS va disminuyendo cuando el alfa es menor a 1. Entonces tenemos así, miren. Tenemos una intersección en el tercer cuadrante, y va hacia allá el sentido del menos KS. Lo voy a poner aparente. Va cambiando la KS, ¿sí? La afinidad, y esta va cambiando así. Voy a hacer un modelado para que quede más claro esto, pero lo voy a modelar uy, se perdió la gráfica. Bueno, pues ya había quedado. Entonces voy a hacer un modelado para que estas ecuaciones pues queden más claras en la gráfica, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado. Hasta luego.